Capítulo 4. Beatriz. Sin haber visto de nuevo a mi amigo, salí para X al terminar las vacaciones. Mis padres me acompañaron y me entregaron con todo género de recomendaciones al amparo de una pensión de colegiales dirigida por un profesor del liceo. ¿Cuál no hubiera sido su espanto si hubiesen sabido antes qué caminos me dejaban? Mi problema era aún el de si podría llegar a ser con el tiempo un buen hijo y un ciudadano útil, o si por el contrario mi naturaleza me empujaba por otros caminos. Mi última tentativa de ser feliz a la sombra del hogar y del espíritu paterno había durado mucho tiempo y en ocasiones pareció que iba a tener éxito, pero al final había fracasado lamentablemente. El singular vacío y la mortal soledad que me hicieron sentir por primera vez las vacaciones siguientes a mi confirmación. ¿Cómo conocí luego este vacío, este aire enrarecido? No debían desaparecer tan pronto. El adiós al hogar me fue extrañamente fácil, tan fácil que yo mismo me avergoncé de mi indiferencia. Mis hermanas lloraban sin tasa, yo no podía, me asombraba a mí mismo. Hasta entonces yo no había pecado nunca de insensible y había sido en el fondo un buen muchacho. Ahora estaba completamente cambiado, indiferente al mundo exterior. Me pasaba los días escuchando el rumor de las corrientes oscuras y prohibidas que fluían en mis subterráneas. Mi crecimiento se había acelerado mucho en los últimos 6 meses y mi persona proyectaba sobre el mundo una figura larga, delgada y como inacabada. Todo el amable atractivo del adolescente se había retirado de mí. Sentía que nadie podía amarme así y me desagradaba profundamente a mí mismo. A veces me invadía una intensa nostalgia de Max Demian, pero otras muchas le odiaba y le culpaba del empobrecimiento de mi vida, que pesaba sobre mí como una repulsiva enfermedad. Mis camaradas de la pensión escolar no tuvieron para mí al principio ni estimulación ni simpatía. Después de verme blanco de sus burlas, fueron apartándose de mí considerándome como un hipócrita extravagante y desagradable. No me disgustaba representar un tal papel y lo exageré encerrándome en una adusta soledad que desde fuera podía pasar por un viril desprecio del mundo. En tanto sucumbía en mi interior a violentos ataques de melancolía y desesperación. Mi actividad escolar se redujo durante los primeros tiempos a rumiar los conocimientos ya acumulados, pues la nueva clase parecía algo atrasada con respecto a la de mi colegio anterior y de este modo me acostumbré a mirar despreciativamente a mis condiscípulos, considerándolos aún niños. Así pasó más de un año, tampoco mis primeras visitas al hogar en vacaciones trajeron nada bueno, volví a partir sin pena. Empezaba noviembre. Desde tiempo atrás había adquirido la costumbre de dar todos los días su largo paseo, hiciese el tiempo que hiciese, y en estos paseos pensativos gozaba a veces una felicidad singular, una felicidad llena de melancolía, de desprecio al mundo y a mí mismo. En esta disposición de ánimo vagaba pues un atardecer a través de la húmeda penumbra por los alrededores de la ciudad. La amplia avenida de un parque público me invitaba desierta. El suelo desaparecía bajo una espesa capa de hojas muertas, en la que hundía mis pies con una oscura voluptuosidad. Olía húmedo y amargo, los árboles lejanos surgían espectrales y sombríos de entre la niebla. Al final de la avenida me detuve indeciso, fijé la vista en la negra hojarasca y aspiré con ansia aquel mojado aroma desinante vida mustia y marchita, sintiendo dentro de mí algo que la saludaba y respondía: la vida no sabía a nada. Por uno de los caminos laterales se acercaba alguien. Eché de nuevo a andar, pero ya me habían reconocido. Sinclair! Era Alfonso Beck, el más talludo de mis compañeros de pensión. Pasaba por ser tan fuerte como un oso. Se contaba que tenía completamente dominado al director de nuestra pensión y era el héroe de muchos rumores escolares. ¿Qué haces aquí?, exclamó afablemente con el tono que adoptan los mayores cuando se dignaban a descender hasta uno de nosotros. Apuesto a que estás haciendo versos. Ni pensarlo, rechacé bruscamente. Se echó a reír y continuó andando a mi lado y charlando. Yo había perdido ya la costumbre de conversar. No temas que yo sea incapaz de comprender esas cosas, Sinclair. Sé muy bien que cuando uno pasea así al atardecer entre la niebla, con pensamientos otoñales, siente siempre la comezón de hacer versos, y naturalmente versos sobre la naturaleza agonizante y la juventud perdida. Recuerda, si no, a Enrique Heine. No soy tan sentimental, repliqué, aún a la defensiva. Bueno, es igual. Lo que el hombre debe hacer con este tiempo es buscar un sitio abrigado donde le den un buen vaso de vino o algo semejante. ¿Vienes conmigo?
No espero a nadie, o quizá no te agrada la idea. No quiero pervertirte, querido, si es que eres un muchacho modelo. Poco después nos encontrábamos sentados en una taberna del arrabal y bebíamos un vino dudoso, chocando los vasos toscos. Al principio no me agradó mucho aquello, aunque siempre era algo nuevo, pero como no estaba acostumbrado a beber el vino me hizo pronto locuaz. Era como si hubiese abierto en mí una ventana por la que penetrase resplandeciente el mundo. Hacía tanto tiempo que no desahogaba mi alma, comencé a fantasear y de pronto saqué a relucir la historia de Caín y Abel. Beck me escuchaba con agrado, alguien por fin a quien yo deba algo. Me golpeó amistosamente en el hombro y dijo que le resultaba muy interesante. Sentí que mi corazón se henchía de gozo ante la dicha de poder dar por fin libre curso tumultuoso a mis deseos de comunicación, tanto tiempo estancados, ante la dicha de ser estimado y representar un valor a los ojos de alguien mayor que yo. Cuando más tarde me dijo que era un chico genial, estas palabras inundaron mi alma como un vino fuerte y dulce. El mundo ardía en nuevos colores, las ideas llegaban a mí, de mí atrevidas fuentes nuevas. El ingenio y el fuego llameaban en mí. Hablábamos sobre nuestros profesores y nuestros condiscípulos, y me pareció que nos entendíamos a maravilla. Hablamos sobre los griegos y sobre el paganismo, y Beck intentó hacerme confesar mis aventuras amorosas. En este terreno me era ya imposible continuar hablando. Nada había vivido y nada podía contar, y lo que mi vida interior había sentido, construido y fantaseado yacía ardiendo en mí, pero el vino no era lo bastante poderoso para arrastrarlo a la superficie y hacerlo comunicable. Beck sabía mucho más que yo de las mujeres, y escuché vibrante sus historias. Supe cosas increíbles, cosas que nunca hubiera creído posibles entraron a formar parte de la realidad más llana y natural. Con sus 18 años poseía ya Alfonso Beck una rica experiencia. Sabía, entre otras cosas, que las muchachas no querían más que presumir y ser cortejadas, y que todo aquello resultaba muy agradable, pero no era lo verdadero. Se conseguía más de las mujeres casadas. Eran mucho más inteligentes. Por ejemplo, Frau Jacqueline, la dueña de la tienda donde comprábamos lápices y cuadernos. Con esa se podía hablar. Las cosas que habían pasado ya detrás de aquel mostrador no cabían en un libro. Yo le escuchaba fascinado y absorto. Sentía desde luego que me habría sido imposible amar a Frau Jacqueline, pero eso era lo de menos. La revelación subsistía maravillosa, parecían manar allí, por lo menos para los mayores, fuentes jamás soñadas. Todo aquello daba ciertamente un sonido falso y tenía un sabor más bajo y cotidiano del que a mi juicio debía de dejar el amor, pero de todos modos era una realidad, era vida y aventura. Había a mi lado alguien que lo había vivido y para quien era algo natural. Nuestra conversación había descendido un poco, había perdido algo. Yo no era ya el chiquillo genial, era tan solo un chico que escuchaba a un hombre, pero aún así, comparada con mi vida, venía siendo desde muchos meses atrás, resultaba algo delicioso y paradisiaco. Además, según fui sintiendo poco a poco todo aquello desde la estancia en la taberna hasta el tema de nuestro diálogo, pertenecía a lo prohibido, a lo más prohibido, y yo encontraba en ello un sabor apasionado y rebelde. Conservo de aquella noche un recuerdo muy claro cuando muy tarde ya emprendimos ambos el regreso bajo la turbia luz de los faroles. En la noche mojada y fría iba yo borracho por primera vez en mi vida. Aquel estado no me era nada grato, sino al contrario, muy penoso. Y sin embargo también tenía algo más, un cierto encanto, una dulzura singular, una rebelión y orgía, vida y espíritu. Alfonso Beck me auxilió como bueno entre burlas y me condujo medio en brazos hasta la pensión, en la que entramos de contrabando por una ventana. Al recobrar la conciencia después de un corto sueño mortal del cual desperté dolorido, sentí una profunda tristeza. Incorporado en la cama, conservaba puesta la camisa que había llevado durante el día. Mis vestidos y mis botas, diseminados por el suelo, olían a tabaco y a vómito. En medio del dolor de cabeza, de las náuseas y de la sed abrasadora, surgió ante mi alma una imagen mucho tiempo no evocada. Vi mi ciudad natal y mi hogar, vi a mis padres y a mis hermanas, vi nuestro jardín, mi alcoba silenciosa e íntima, el colegio y la plaza del mercado, vi a Demián y vi nuestra clase de religión, y todo ello era luminoso, todo parecía nimbado de una suave resplandor. Todo era maravilloso, divino, puro. Todo ello, ahora me daba cuenta, había sido mío hasta ayer, hasta pocas horas antes, y se había hundido ahora, justamente ahora. No me pertenecía ya, me rechazaba y me miraba como asco. Todas las puras delicias que desde las más lejanas doradas horas infantiles debía a mis padres, los besos de mi madre, las navidades,
Las piadosas mañanas dominicales, las flores del jardín, todas yacían rotas a mis pies. Todas las había pisoteado. Si en aquel momento hubieran venido a prenderme unos esbirros y me hubiesen arrastrado la horca por sacrilegio, no habría opuesto nada. Habría echado a andar gustoso hacia el patíbulo y habría considerado justa y conveniente la sentencia. Tal era yo en el fondo, yo que caminaba por el mundo aislado en mi desprecio, yo que sentía el orgullo de la inteligencia y compartía los pensamientos de Demián. Tal era yo, una escoria, una basura, un borracho y sucio, repugnante y grosero, una bestia salvaje, dominada por asquerosos instintos. Yo que venía de aquellos jardines en los que todo era pureza, resplandor y suave delicadeza. Yo que había amado la música de Bach y las bellas poesías, penetrado de asco y de indignación, olía aún mi propia risa, una risa ebria, desenfrenada que fluía estúpida a borbotones. Aquello era yo. A pesar de todo, era casi un placer sufrir estos tormentos. Llevaba yo tanto tiempo arrastrándome, ciego e insensible por la vida, y mi corazón había callado ya tan largamente, empobreciéndose, confinado en un ángulo oscuro, que hasta aquellos reproches y aquel horror que contraían mi alma eran los bienvenidos. Era por fin un sentimiento que ardía en llamas y en el que flatía un corazón. Desconcertado sentía en medio de mi atroz miseria algo como una liberación y una nueva primavera. Entre tanto, y para quien me viese desde fuera, seguía yo deslizándome vertiginosamente cuesta abajo. Aquella primera borrachera no fue la última. Entre los alumnos de nuestro colegio se habían extendido mucho la pasión del vino y había un grupo muy nutrido que se pasaba las horas muertas en los cafés bebiendo y alborotando. Yo era de los más jóvenes de este grupo, pero no tardé en dejar de ser considerado como un chiquillo, a quien los mayores toleraban en su compañía, para convertirme en uno de los cabecillas, en un bebedor famoso y atrevido. De nuevo pertenecía por entero al mundo sombrío, al demonio, y ocupaba en aquel mundo un lugar destacado. A todo esto, mi ánimo permanecía conturbado. Vivía en una continua orgía aniquilante y mis camaradas veían en mí a uno de sus más enérgicos cabecillas. Un mozo agudo y resuelto, mientras tanto mi alma revoloteaba temblorosa, penetrada de angustiados temores. Todavía recuerdo cómo se me saltaron las lágrimas al salir del café un domingo por la mañana y ver unos niños que jugaban en la calle, radiantes, limpios, recién peinados y con sus galas domingueras. Así, mientras divertía a mis amigos y las asustaba a veces con mi inaudito cinismo, entre risas ebrias ante las sucias mesas de un café de baja categoría, conservaba en mi corazón un oculto respeto a todo aquello que manchaba con mis burlas, y en mi interior permanecía arrodillado y llorando ante mi alma, ante mi pasado, ante mi madre y ante Dios. Esta falta de compenetración con mis acompañantes, esta soledad mía entre ellos que me entregaba inerme a mi dolor, tenía su explicación. Entre todos mis camaradas, incluso entre los más endurecidos, pasaba por ser un perdido y un cínico. Mostraba ingenio y osadía en mis ideas y mis apreciaciones sobre los profesores, el colegio, la familia y la iglesia. No rehuía los relatos obscenos y a veces yo mismo aventuraba también alguno, pero jamás me agregaba a mis compañeros cuando iban a buscar a las muchachas. En tanto que mis palabras eran las de un perfecto libertino, mi vida transcurría solitaria, plena de una ardiente ansia de amor, desesperanzada. En este punto no había nadie más delicado y pudoroso que yo. Cuando veía pasar a las muchachas lindas y compuestas, alegres y graciosas, se me figuraban puros sueños maravillosos, demasiado buenos y demasiado puras para mí. Durante mucho tiempo no pude entrar en la papelería de Frau Gaglet, porque me ponía colorado cuando la miraba y recordaba lo que Alfonso Beck me había contado de ella. Pero aunque me sabía distinto de mis nuevos camaradas y me sentía continuamente solo en su compañía, no conseguía desligarme de ellos. No sé ya en verdad si llegué realmente a encontrar alguna vez un placer en aquella vida de borrachera y fanfarronería, que sí recuerdo que no llegué a habituarme a la bebida hasta el punto de no sentir las penosas molestias consecutivas al exceso. Sin embargo, seguía ligado a aquella vida como bajo el imperio de una obsesión. Vivía así porque no tenía más remedio y porque de otro modo no hubiera sabido qué hacer de mí. Sentía miedo de estar solo mucho tiempo, miedo a las muchas veleidades de ternura, honestidad y cariño a las que me sentía continuamente inclinado, miedo a los tiernos pensamientos amorosos que con tanta frecuencia me asaltaban. Lo que más echaba de menos era un amigo.
Entre mis condiscípulos había 2 o 3 a los que veía con gusto, pero estos rehuían a mi trato. Pertenecían a los buenos, y hacía mucho tiempo que mis vicios no eran un secreto para nadie. Se me tenía por un perdido incorregible, bajo cuyos pies vacilaba ya el suelo. Los profesores conocían mi vida y me habían impuesto ya varias veces severos castigos. Mi expulsión definitiva del colegio era generalmente esperada. Ya lo sabía, ya había dejado de ser un buen alumno, y limitándome a seguir a tropezones las clases, convencido de que aquello no podía durar mucho tiempo. Hay muchos caminos por los que Dios puede llevarnos a la soledad y conducirnos a nosotros mismos. Uno de ellos recorrió conmigo por entonces. Fue como un mal sueño. Me veo avanzar desasosegado y ansioso como un hombre atormentado por la pesadilla, a través de largas noches de borrachera y cinismo, por un camino feo y sucio cubierto de basuras y viscosidades, y sembrado de vasos rotos. Hay sueños así, en los que yendo hacia el palacio de la princesa encantada se queda uno atascado en un lodazal o una callejuela inmunda y maloliente. Así me sucedió a mí, y tal fue el proceso nada bello que me estaba destinado a cumplir para llegar a la soledad e interponer entre el paraíso de mi niñez y yo una puerta vedada, defendida por 2 resplandecientes guardianes implacables. Fue un comienzo, un despertar de la nostalgia de mí mismo. Todavía me sobrecogí convulso cuando mi padre acudió por primera vez a X, alarmado por las cartas del director de la pensión, y me encontré de pronto en su presencia. Pero cuando a finales del invierno repitió su visita me encontró ya endurecido e indiferente a sus reproches, a sus ruegos y hasta al recuerdo de mi madre. A lo último, encolerizado ya, me dijo que si no variaba de conducta dejaría que me expulsaran vergonzosamente del colegio y me encerrarían en un reformatorio. Por mí podía hacerlo. Cuando partió me daba pena, pero no había conseguido nada, no había encontrado ya ningún camino que le acercase a mí, y en algunos momentos sentía que se merecía aquel dolor. Lo que fuera de mí me tenía sin cuidado. Yo mantenía a mi modo tan singular como poco atractivo como la borrachera y el juego, mi lucha contra el mundo. Era mi manera de protestar, pero con ella me aniquilaba, y dándome cuenta planteaba a veces la cuestión en los siguientes términos. Si el mundo podía utilizar a los hombres como yo, si no tenía para ellos ningún puesto mejor ni podía encomendarles una labor más alta, no había para nosotros más camino que el aniquilamiento, peor para el mundo. Las vacaciones de Navidad fueron bien tristes aquel año. Mi madre se asustó al verme, había crecido todavía más, y en mi cara pálida y desencajada resaltaban los párpados enrojecidos, una primera sombra de bigote y las gafas que había comenzado a usar poco tiempo antes me hacían más extraños sus ojos. Mis hermanas retrocedieron conteniendo la risa. Todo fue penoso y amargo, la conversación con mi padre en su despacho, las visitas de los parientes, pero más que nada la Nochebuena. Toda la vida había sido la Nochebuena la fiesta más celebrada en nuestra casa, noche de amor y gratitud en la que se renovaba la alianza con mis padres. Esta vez todo resultó ingrato y embarazoso. Mi padre leyó como siempre el Evangelio de los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Mis hermanas recibieron gozosas su aguinaldo, pero la voz de mi padre sonaba sin alegría y su cara aparecía envejecida y angustiada. Mi madre estaba triste y para mí fue todo igualmente penoso e indeseado. Los regalos y los votos de felicidad, el evangelio y el árbol navideño, los alfajores exhalaban un apetitoso perfume y densas nubes de dulces recuerdos. El abeto aromaba y hablaba de cosas que ya no eran. Yo anhelaba el término de la noche y el de todos aquellos días de fiesta. Así transcurrió todo el invierno. El claustro de profesores me amonestó severamente, amenazándome ya con la expulsión definitiva. El desenlace esperado se aproximaba. No sabía nada de Max Demian y le reprochaba incondenadamente el olvido en que me tenía. No había vuelto a verle en todo aquel tiempo. Al principio de mi estancia en X le había escrito 2 cartas que no obtuvieron respuesta. Por esta razón tampoco fui a visitarle durante las vacaciones. Al iniciarse la primavera, cuando los setos comenzaban a verdear y en aquel mismo parque donde el otoño anterior había encontrado a Alfonso Beck, tropecé con una muchacha que me interesó vivamente. Ello sucedió una tarde en que paseaba solitario, entregado a desagradables preocupaciones, pues veía que quebrantaba mi salud y pensaba, además por constantes apuros económicos. Debía diversas cantidades a varias camaradas, había dejado crecer en algunas tiendas cuentas de cigarros y otras cosas así.
tenía que inventar un gasto necesario para obtener de mis padres un nuevo envío de dinero. No es que tales preocupaciones me atormentasen demasiado hondamente. Si mi expulsión del colegio era ya cuestión de días y tenía luego que arrojarme al agua o dejarme encerrar en un reformatorio, no podían importarme mucho aquellas otras pequeñeces. Pero con todo, me dolía vivir de continuo entre cosas tan poco gratas. Aquel atardecer de primavera encontré en el parque a una muchacha que me interesó desde el primer momento. Era alta y esbelta, vestía con elegancia y tenía cara de chica inteligentemente expresiva. Quedé prendado de ella en el acto, pertenecía al tipo de mujer que más me gustaba y pasó enseguida a ocupar mis fantasías. Apenas mayor que yo, aparecía mucho más hecha, más definida y elegantemente acabada. Casi una mujer ya, pero en su cara resplandecía una plenitud de vida juvenil que me cautivaba. Nunca me había aventurado a acercarme a ninguna de las muchachas que me habían interesado, y tampoco esta vez me mostré más resuelto. Pero la impresión fue más honda que nunca, y este enamoramiento ejerció sobre mi vida la más poderosa influencia. Ante mí se alzaba de nuevo una imagen querida y venerada. Ningún impulso, ninguna necesidad latía tan honda y violentamente en mi ser como el ansia de adoración y rendimiento. Mi fantasía halló para aquella imagen un nombre dulce que pronunciar, Beatriz. Sin haber leído a Dante, conocía este nombre por una pintura inglesa pre-rafaelista, cuya reproducción poseía una esbelta figura adolescente de largos miembros afinados, cabeza estrecha y larga, manos y facciones espirituales. La bella muchacha de mi encuentro no era del todo semejante, pero mostraba también aquella esbelta forma un poco masculina que tanto me atraía y un algo de la pura espiritualidad del rostro. Nunca crucé con Beatriz una palabra y sin embargo ejerció sobre mí la más honda influencia. Fijó ante mí su imagen, me abrió las puertas de un santuario, hizo de mí un devoto que reza arrodillado en un templo. Bruscamente dejé de acudir a los cafés y a las correrías nocturnas de mis camaradas. Volví a poder estar solo y recobré el gusto de la lectura y de los largos paseos silenciosos. Esta súbita conversión atrajo sobre mí las burlas de mis compañeros, pero tenía de nuevo algo que adorar. Poseía de nuevo un ideal, la vida se mostraba de nuevo colmada de presagios en un misterioso rosado alborear, y todos los sarcasmos se embotaron contra mi apacible insensibilidad. Volvía a ser dueño de mí mismo, aunque solo como esclavo y servidor de una imagen venerada. No puedo pensar sin una cierta emoción en aquel tiempo. Con íntimo y profundo esfuerzo intenté hacer surgir las ruinas de un periodo de mi vida, un nuevo mundo luminoso, y viví de nuevo entregado al solo deseo de derrocar en mí la oscuridad y el mal y permanecer a plena luz de rodillas ante mis dioses. Este nuevo mundo luminoso era además propia creación mía. No era ya una fuga en busca del refugio materno, de la seguridad irresponsable, sino una servidumbre estatuida por mí y yo mismo me imponía, plena de responsabilidad y disciplina. La sexualidad bajo cuyo imperio sufría y de la cual huía con esfuerzo ínfimo, debía depurarse en este fuego y convertirse en devoción y espíritu. No debía subsistir nada sombrío ni repulsivo. Las noches atormentadas, las palpitaciones ante imágenes obscenas, la escucha a través de puertas prohibidas, la sagacidad. En lugar de todo esto, erigí mi altar con la imagen de Beatriz, y al consagrarme a ella me consagré al espíritu y a los dioses. A aquella parte de mi vida que hube de sustraer a las potencias sombrías, la ofrecí en sacrificio a los poderes luminosos. Mi fin no era el placer, sino la pureza, no la felicidad, sino la espiritualidad y la belleza. Este culto a Beatriz transformó por entero mi vida. Ayer todavía un cínico prematuro, era hoy devoto ministro de un templo, con la aspiración de llegar a ser un santo. No solo me aparté de la mala vida a la que me había habituado, sino que traté de transformarlo todo, infundiendo en todo, hasta lo más cotidiano, la comida, el lenguaje y el vestido, pureza, nobleza y dignidad. Comenzaba por las mañanas con abluciones frías a las que me costó mucho acostumbrarme. Me conducía severa y dignamente y andaba erguido y con paso lento y mesurado. Desde fuera puede que todo esto resultara un tanto cómico, más para mí que era un puro servicio divino. De todas las nuevas ocupaciones en las que hube de buscar una expresión a mi nuevo estado de ánimo, una llegó a adquirir singular importancia para mí. Encontraba que la reproducción de la Beatriz pre-rafaelista no se parecía suficientemente a la muchacha de mis amores y decidí intentar por mi mano mismo su retrato.
con alegría y esperanza renovadas, llevé a mi cuarto el papel más bonito que encontré, colores y pinceles, y dispuse cuidadosamente paleta, platillos y lápices. Los finos colores en sus tubitos de plomo me llenaban de gozo, aunque parecía estar viendo resplandecer en el blanco platillo de porcelana un verde de cromo intenso y vibrante. Procedí con prudencia, considerando muy difícil pintar de buenas a primeras una cabeza. Probé antes mis fuerzas en empresas más sencillas. Pinté motivos decorativos, flores y pequeños paisajes imaginarios, un árbol junto a una ermita, un puente romano con cipreses. A veces me abstraía por completo en aquel juego, sintiéndome feliz como un niño con su caja de pinturas. Por último comencé ya a pintar a Beatriz. Los primeros intentos fracasaron totalmente. Cuanto más me esforzaba en representarme el rostro de la muchacha, a la cual veía de cuando en cuando en la calle, menos conseguía trasladar sus rasgos al papel. Por último renuncié a ello y empecé a pintar simplemente una cara, siguiendo los caprichos de mi fantasía y las indicaciones que nacían espontáneamente de lo comenzado, del color y de la pincelada. Resultó así un rostro imaginario, un puro ensueño que me satisfizo ya algún tanto. Sin embargo, proseguí los ensayos y cada nueva hoja fue mostrando mayor expresión y se acercó más al tipo buscado, aunque no desde luego a la realidad. De este modo fui acostumbrándome más y más a abandonar el pincel a la sola guía del ensueño, trazando líneas y llenando superficies que no respondían a modelo alguno, producto inconsciente de tanteos caprichosos. Por último, un día, sin darme apenas cuenta, terminé una cara que me decía más que las anteriores. No era la de aquella muchacha, ni siquiera la recordaba. Era algo distinto, irreal, pero no menos valioso. Parecía más bien la cabeza de un adolescente que la de una muchacha. El cabello no era rubio claro como el de Beatriz, sino castaño, con un leve matiz rojizo. La barbilla enérgica y firme contrastaba con la boca roja y florida, y el conjunto, un poco rígido, con algo de máscara, resultaba sin embargo impresionante y lleno de vida secreta. La contemplación de aquella pintura despertó en mí una impresión singular. Me parecía como un ícono o una máscara sagrada, a medias masculina y a medias femenina. Sin edad, tan voluntariosa como soñadora, tan rígida como secretamente viva. Aquel rostro tenía algo que decirme. Era algo mío, demandaba algo de mí y se parecía a alguien, no sabía yo a quién. Este retrato acompañó ya todos mis pensamientos y compartió mi vida. Lo mantenía oculto en un cajón, nadie debía descubrirlo y burlarse de mí. Pero en cuanto me hallaba solo en mi cuartito lo sacaba y vivía con él. Por la noche lo sujetaba con un alfiler en la pared frontera de la cama, contemplándolo hasta que el sueño me vencía. Y al despertar mi primera mirada caía sobre él. Precisamente por este tiempo volví a soñar muy a menudo. Como siempre antes de niño, me parecía no haber tenido un solo sueño durante años enteros. Ahora surgían de nuevo, trayendo consigo imágenes muy distintas y el rostro de mi pintado emergían una y otra vez en ellos, vivo y parlante, benévolo u hostil, contraído en una horrible mueca o infinitamente bello, armonioso y noble. Y una mañana al despertar de tales sueños lo reconocí de pronto. Me miraba de un modo profundamente familiar, como si fuera a llamarme por mi nombre. Parecía conocerme desde siempre como una madre. Con el corazón palpitante contemplé al largo rato la pintura, los cabellos morenos y espesos, la boca marcadamente femenina, la frente recia bañada en una singular claridad, espontáneo reflejo surgido al secarse los colores. Y sentí que cada instante se me acercaba más al reconocimiento, al reencuentro, a la identificación vislumbrada. Salté de la cama, fui hacia el retrato y me puse a considerarlo de cerca, clavando mis ojos en los suyos muy abiertos, verdosos y fijos, uno de los cuales, el derecho, quedaba un poco más alto que el otro. De repente aquel ojo parpadeó, palpitó ligera y sutilmente, pero de un modo perceptible, y en aquel parpadeo identifiqué por fin el retrato. ¿Cómo podía haber tardado tanto en verlo? Era el rostro de Demián. Más tarde comparé una y otra vez la pintura con los rasgos de mi amigo, tal como los conservaba mi memoria. No eran en modo alguno los mismos, aunque sí parecidos, mas a pesar de todo era Demián. Un atardecer al principio del verano, el sol entraba oblicuo y rojo en mi cuarto a través de la ventana abierta al poniente. La habitación iba quedando oscura. Se me ocurrió entonces sujetar el retrato de Beatriz o de Demián sobre los cristales,
viendo cómo lo atravesaba el resplandor crepuscular. El rostro desapareció, desvanecido su contorno, pero los ojos bordeados por un fulgor rojizo. El claro reflejo de la frente y la boca, intensamente rojas, resaltaron ardientes con profunda violencia. Largo rato permanecí ante la pintura, aún después de haberme extinguido su fulgor, y poco a poco fue apoderándose de mí la sensación de que no era Beatriz, ni tampoco Demián a quien representaba, sino a mí mismo. No se me parecía, y yo sentía que tampoco debía parecérseme, pero era lo que yo sentía y formaba mi vida. Era mi interior, mi destino o mi demonio. Tal sería mi amigo si alguna vez volvía a encontrar alguno, así sería mi amante si alguna vez la tenía, así sería mi vida y así sería mi muerte, así eran el sonido y el ritmo de mi destino. Por aquellos días había comenzado una lectura que me impresionó como ninguna otra anterior. Aún después, solo muy pocas veces, he vivido tan hondamente un libro, quizás solo Nietzsche. Era un tomo de Novalis, con cartas y sentencias, muchas de las cuales no llegaba a comprender, pero que sin embargo me atraían y subyugaban todas. Una de estas sentencias acudió en aquel momento a mi memoria y la escribí al pie del retrato. Destino y espíritu son nombres de un solo concepto. Ahora ya la comprendía. Todavía encontré varias veces a la muchacha a la que había dado el nombre de Beatriz. No sentía ya emoción al verla, pero sí un suave acuerdo, una intuición sensible. Estás ligada a mí, pero no tú misma, sino tan solo tu retrato. Eres una parte de mi destino. Nuevamente se apoderó de mí el deseo de ver a Max Demián. Hacía ya años que nada sabía de él. Solo una vez lo había encontrado durante unas vacaciones. Ahora me doy cuenta de haber silenciado en mis notas nuestra breve entrevista y veo que lo hice por ahorrarme una vergüenza y una herida en mi vanidad. Repararé ahora mi omisión. Durante unas vacaciones vagaba yo una tarde por las calles de mi ciudad natal con la expresión desencantada y siempre un poco fatigada de mi época de exceso, blandiendo un bastoncillo y mirando con descaro los rostros envejecidos pero siempre iguales de los despreciados filisteos, cuando vi venir en sentido contrario a mi antiguo amigo. Su aparición me sobresaltó singularmente. La imagen de Franz Cromer relampagueó en mi recuerdo y deseé que Demián hubiese olvidado de verdad aquella historia. Me era muy desagradable sentir que le debía alguna gratitud. En realidad aquello no había sido más que una tontería de chiquillos, pero de todos modos tenía que estarle agradecido. Pareció esperar a ver si yo quería saludarle, y cuando lo hice, esforzándome en mostrar la mayor naturalidad posible, me tendió la diestra. Aquel era de nuevo su apretón de manos, firme, cálido y distante al mismo tiempo, viril. Me miró atentamente a la cara y dijo: «Ya eres un hombre, Sinclair». Él mismo no parecía haber cambiado en nada. Lo encontraba tan maduro o tan joven como siempre. Se me agregó y dimos un paseo hablando de cosas indiferentes, sin rozar para nada el pasado. Recordé haberle escrito tiempo atrás varias veces sin haber obtenido respuesta, y también deseé que hubiera olvidado aquellas cartas tan simples. Nada me habló de ellas. Ni Beatriz ni el retrato existían aún por entonces. Me hallaba todavía en pleno periodo de disipación. En las afueras de la ciudad le invité a entrar en una bodega. Con estúpida fanfarronería pedí una botella de vino, llené los vasos, brindé con él y vacié el mío de un trago, mostrándome muy al corriente de los usos estudiantiles. ¿Vas mucho por los cafés?, me preguntó. ¿Qué va uno a hacer uno si no?, contesté perezosamente. Al fin y al cabo es lo más divertido. ¿Crees tú? Quizás tengas razón. Desde luego hay en ello algo que tiene su belleza, la excitación bálquica, pero yo encuentro que en la gente que anda todo el día de bodega en bodega se ha perdido por completo tal exaltación. Se ha convertido en un hábito, y a mi ver de los más filisteos. Una noche de verdadera embriaguez y orgía de la luz de las antorchas. Eso sí, pero pasarse la vida sentado ante una mesa tragándose vaso tras vaso, ¿qué puede haber en ello? ¿Puedes imaginarte acaso a Fausto sentado una noche y otra en una tertulia de café? Vacié mi vaso, dirigiendo a Demián una mirada hostil, y dije secamente: «No todos podemos ser Fausto». Demián me miró un poco desconcertado. Luego se echó a reír, con su antigua espontánea superioridad. «Está bien, ¿para qué vamos a discutir? De todos modos, la vida de un borracho o de un libertino es probablemente más intensa que la de un burgués irreprochable, y además lo he leído no sé dónde. La vida del libertino es una de las mejores preparaciones para el misticismo. Siempre son individuos como San Agustín los que luego se tornan videntes.
También San Agustín comenzó por abandonarse al placer. Lleno de desconfianza y no queriendo dejarme dominar por Demián, respondí con aire indiferente: lo mejor es que cada uno haga su gusto. Por mi parte, he de confesar que no tengo el menor interés en llegar a ser un vidente ni cosa parecida. Demián me lanzó una mirada penetrante por entre sus párpados entornados. Querido Sinclair, dijo lentamente, no he querido decirte nada desagradable. Además, ni tú ni yo sabemos con qué fin vacías ahora tus vasos. Pero aquello que constituye en ti el nódulo y la esencia de tu vida lo sabe ya perfectamente, y siempre es bueno tener conciencia de que dentro de nosotros hay alguien que todo lo sabe, lo quiere y lo hace todo mejor que nosotros mismos. Pero me vas a perdonar que te deje ya, tengo que volver a casa. Nos despedimos brevemente y yo permanecí en la bodega invadido por un oscuro mal humor. Acabé de vaciar la botella y al marcharme supe que Demián había pagado el gasto. Este detalle aumentó mi irritación. Mis pensamientos se detuvieron ahora en este pequeño suceso. Demián nos los llenaba a todos, y las palabras que me había dicho en aquel bodega de las afueras emergieron de nuevo con singular actualidad en mi memoria. Siempre es bueno tener conciencia de que dentro de nosotros hay alguien que lo sabe todo. Contemplé de nuevo el retrato colgado en la ventana, extinguido ya por completo, pero aún veía brillar sus ojos. Era la mirada de Demián, o de aquel que había dentro de mí que lo sabía todo. Mi deseo de volver a encontrar a Damián se hacía cada vez más ardiente. No tenía noticia alguna de él ni sabía cómo llegarle. Solo sabía que al terminar sus estudios en el liceo había abandonado con su madre nuestra ciudad, probablemente para continuarlos en otro centro superior. Lentamente fui evocando todos mis recuerdos de Max Damián, hasta mi aventura con Franz Cromer. Sus palabras perduraban vivas en mí y entrañaban aún un sentido actual y presente. También lo que nuestra última ingrata entrevista me había dicho sobre el libertino y el santo surgía ahora, claramente ante mi alma. ¿No era quizá precisamente aquello lo que había sucedido? ¿No había vivido acaso en la embriaguez y en el fango, en la disipación y en el desorden hasta que un nuevo impulso vital había despertado en mí precisamente lo contrario al ansia de pureza y la nostalgia de la santidad? La noche había cerrado mientras yo continuaba absorto en esta evocación. Fuera caía mansamente la lluvia. También en mi recuerdo lo olía yo caer. Era el de nuestro encuentro en la plaza bajo los castaños, cuando Demián me interrogó sobre mis relaciones con Franz Cromer y adivinó mis primeros secretos. Enlazándose unos a otros, continuaron emergiendo los recuerdos. Conversaciones camino del colegio, la clase de religión y por último surgió el de mi primer encuentro con Max Damián. ¿De qué hablábamos entonces? Al principio no conseguía encontrarlo en mi memoria, pero mi lema absorta evocación acabó por traerlo también de nuevo a ella. Después de haberme expuesto su teoría sobre Caín, se había detenido conmigo ante mi casa y me había hablado de las armas esculpidas sobre la puerta y medio borracho, borradas ya por la acción del tiempo. Había dicho que le interesaba mucho y que siempre era bueno conceder alguna atención a tales cosas. Al acostarme soñé con Demián y con el escudo de nuestra casa. Este cambiaba constantemente. Demián lo sostenía en sus manos y tan pronto parecía pequeño y gris como grande y pintado de vivos colores. Pero mi amigo me explicaba que a pesar de todo era siempre uno y el mismo. Por último me obligaba a comérmelo y de pronto sentía con espanto indecible que el pájaro heráldico adquiría vida en mí y comenzaba a devorarme las entrañas. Presa de mortal angustia desperté. Era aún noche cerrada y la lluvia penetraba en el cuarto por la ventana abierta. Me levanté a cerrarla y a atravesar la habitación. Hice algo claro que yacía en el suelo. Por la mañana vi que había sido mi pintura. Con la humedad se había arrugado toda. La puse a secar en un libro entre papel secante y al cabo de unos cuantos días cuando fui a verla la encontré en buen estado pero algo cambiada. La boca se había afinado un poco y no era ya tan roja. Ahora era exactamente la de Max Damián. Aquella misma mañana comencé un nuevo dibujo que debía representar al pájaro heráldico. No recordaba ya muy exactamente cómo era, y además sabía que ni aún de cerca hubiera sido posible reconocer todos sus detalles, desvanecidos por el tiempo y por sucesivas capas de pintura. El pájaro estaba posado sobre algo, sobre una flor, un cesto, un nido o una copa de árbol. Sin ocuparme de lo que fuese, comencé a pintar aquella parte de la que conservaba una idea más precisa y guiado por un oscuro impulso interior empleé desde luego los colores más vivos de mi paleta, dando a la cabeza del pájaro un ardiente tono dorado. Luego continué mi capricho y en el término de unos días quedó ultimada la pintura.
El pájaro, un ave de rapiña con cabeza de gavilán, agudo y valiente, aparecía con medio cuerpo dentro de una oscura esfera terrestre, surgiendo de ella como un huevo gigantesco sobre un fondo azul celeste. Cuanto más contemplaba mi obra, más me parecía ser aquel escudo de vivos colores que había visto en mi sueño. Aunque hubiera sabido las señas de Demián, no me hubiera sido posible escribirle, pero guiado por aquella misma oscura intuición que por entonces dirigía todos mis actos, decidí enviarle mi dibujo, llegase o no a sus manos, sin escribir nada en él, ni siquiera mi nombre. Corté cuidadosamente sus bordes, compré un sobre grande y lo dirigí al domicilio antiguo de mi amigo en mi ciudad natal, luego lo eché al correo. Se aproximaban los exámenes y tenía que trabajar más que antes. Los profesores me habían vuelto a mirar con buenos ojos, desde mi conducta había cambiado de repente. No era aún desde luego un buen alumno, pero nadie pensaba ya, ni tampoco yo mismo, que 6 meses antes se preveía como cosa segura mi definitiva expulsión de la escuela. Mi padre volvía a escribirme ahora como un principio, sin reproches ni amenazas. Mas por mi parte no sentía deseo alguno de explicarle a nadie cómo se había desarrollado en mí aquella transformación. Si coincidía con los deseos de mis padres y profesores era por pura casualidad. No me llevaba junto a los demás, no me acercaba a nadie, me hacía mucho más solitario, tendía hacia un punto ignorado, hacia Demián, hacia un destino lejano. Yo mismo no lo sabía, me hallaba en su corriente y me abandonaba a ella. Había comenzado con Beatriz, pero desde algún tiempo atrás vivía yo con mis dibujos y mis recuerdos de Demián, en un mundo tan irreal que también ella desapareció por completo de mis ojos y de mis pensamientos. A nadie hubiera podido decir una sola palabra de mis sueños, de mis esperanzas, ni de mi transformación interior, aunque lo hubiera querido, pero ¿hubiera podido quererlo? Escucha el siguiente capítulo en el siguiente video. Muchas gracias.